Gemara Masejet Shabbat, página Lamed Gimel Amud Bet. Habíamos contado hasta el momento en que los romanos persiguen a Rabbi Shimon y lo condenan a Onesh Mavet, pena de muerte. Entonces él tiene que escaparse. Lo hacen por el tema que ya estudiamos en la primera entrega. Azal, dice la Gemara, Azal hu bere. Se escapó él y su hijo, Teshu be midrasha, y se escondieron, se ocultaron en un bet midrash. Kol yoma abba maiteleu debiteu rifta behuza de maya. Y cada día la esposa de él le traía pan y le traía un cántaro de agua. Beharhei, y hacían netilat yadayim y comían pan. Kitakif gezarata, cuando se puso mucho más fuerte la gezerá, o sea, cuando las búsquedas detrás de Rabbi Shimon se intensificaron, Amarle libre, le dijo a su hijo, Nashin da'atan kala alehem. Las mujeres son fáciles de poder torturar y que revelen cosas o información o que den información. Entonces, puede ser de que a mi esposa, a tu madre, dice Dilma metzahare la umegalia lam. Puede ser que la presionen, la torturen y ella revele dónde estamos. Hazlu tashu bemearta. Entonces fueron y se ocultaron en una cueva. Ahora, desde el punto de vista más profundo, obviamente las circunstancias que la Gemara trae son circunstancias reales que ocurrieron, y las hashashot, las sospechas de Rabbi Shimon Bar Yochai sobre lo que podría ocurrir con su esposa, eran reales también, especialmente conociendo la forma en que los romanos actuaban en ese momento. O sea, había que tener muchísimo cuidado. Y sabía que ellos torturaban y hacían una serie de inuim, de situaciones de fuerza para poder obtener información. Entonces lo podían encontrar. Y como dice la Gemara, la Gezerá se había intensificado, o sea que Bemet lo estaban buscando. ¿Por qué tanto interés en el rabino? Porque haya dicho que los romanos no valen nada, que los romanos son un zebel, una basura. Ok. Yo me imagino que los romanos sabían que la gran mayoría de los judíos pensaban lo mismo, y mucho más sus dirigentes, ¿no? sus líderes. Entonces no era algo sorprendente que hubiera uno que lo dijera. ¿Por qué precisamente a él lo empezaron a buscar? Porque desde un punto de vista del Pshat, nada más tenemos que decir que querían de alguna manera mostrar el poder que ellos tenían, matando a uno de los sabios que consideraban, que el pueblo en ese momento lo consideraba como una persona importante. Entonces, si lograban captar, agarrar, matar, torturar, etc., iba a ser como una especie de situación ejemplar. Esto de un punto de vista simple. De un punto de vista más profundo, obviamente que los romanos podrían haberse contentado que si no encontraban a Rabbi Shimon en 1 o 2 años, vemos que pasó mucho tiempo, podrían haber tomado a otro jajam y haberlo matado en vez de él. O sea, para poder mostrar algo como ejemplo o una situación ejemplar, podrían haber hecho muchísimas cosas de esa mente que ellos tenían de maquinar cosas perversas. Pero si es que era precisamente Rabbi Shimon Bar Yochai, porque entendieron que en las acusaciones de Rabbi Shimon Bar Yochai había algo mucho más profundo que simplemente el mostrar que los romanos eran una cruzada de zebel, de basura. Había algo más. Y la pregunta es entonces, ¿qué fue el tema que hizo que el procurador romano de la época sintiera que Rabbi Shimon Bar Yochai era una amenaza? Y una amenaza a él, o sea, una amenaza a Roma, en ese lugar. Tenemos que ingresar, para poderlo entender, por lo menos para poder avanzar, tenemos que ingresar en la forma en que se constituyó el Imperio Romano, lo que ellos querían y la forma en que ellos provienen de Esav Rasha. Entonces, el poder que el romano tiene es un poder que está basado en un orden, en una forma de ordenar el mundo, donde pone a ellos como
el eje principal y el que va a decidir los destinos de toda la humanidad. Y esto es una situación muy propia de Esav, del guerrero, del que lucha, del que combate, que una vez que ganó una lucha, un combate, entonces se establece en un lugar y pone sus reglas. Y esto es lo que los romanos llamaban pax romana, la paz romana. O sea, había una forma de manifestar poder. Y Dafka lo hacían a través de la paz. O sea, después de la guerra, ellos se establecían en algún lugar y en ese lugar formaban todo un sistema en el cual, entre comillas, respetaban las costumbres locales, con la única condición de que el que decidía los destinos de ese pueblo eran ellos. La mayoría de los lugares más o menos les resultó, excepto en Inglaterra, en el norte, cerca de Escocia, no funcionó. Las tribus germánicas tampoco estuvieron demasiado de acuerdo en eso. Y tampoco Israel estuvo muy de acuerdo en eso. Hubo momentos mejores, momentos peores, pero también los persas, entre comillas, no pudieron ser conquistados por los romanos. Entonces hubo varios lugares donde la Pax Romana no llegó, el águila no llegó a volar allí, o por lo menos no en forma completa. Pero ellos tenían esa ideología. Ellos pensaban que había algo mucho más profundo en su cultura, que estaba enraizado con un principio vital de la humanidad, que los designaba a ellos, Roma, como el ser humano por excelencia. Todos los demás eran bárbaros, a los que se respetaba, a los que se mantenía con ciertas más o menos privilegios, pero el humano por excelencia eran ellos. Entonces viene acá Rabbi Shimon Bar Yochai y justamente va a va a plantear el hecho de que no es lo que ellos están haciendo una muestra de cuán grandes y progresistas y culturales son. Por el contrario, eso solamente muestra su bajeza. No muestra el progreso, sino muestra un retroceso. Y obviamente que esa idea era muy, pero muy peligrosa de que fuese algo común, que todos los Yehudim del momento pensaran que el Imperio Romano era un punto de retroceso en lo humano y no un punto de avance. Por lo tanto, no querían que esas ideas continuaran. Estamos hablando todavía a nivel bastante pashut, bastante simple. Bueno, se escapa primero un Bet Midrash, después decide que es mejor que nadie sepa dónde él está y ¿qué hacen? Ingresan a una meara, o sea, ingresan al vientre de la tierra. Ingresan justamente al lugar donde se ingresa cuando la persona termina su camino en este mundo, es sepultado, ingresa al vientre de la tierra. Y ellos decidieron, Dafka, buscar ese lugar no únicamente para escaparse de la Gezerá, sino también porque entendieron que si Esav estaba persiguiéndolos es porque ellos tenían que crear en ese momento algo que marcara, como dije, un antes y un después. O sea, ese momento era un momento de inflexión, era un momento histórico importante y que ellos tenían la capacidad de poder hacer que a través de ellos ese momento, ese rega, ese momentum, como decían los medievales, cambie, sea distinto. Entonces fueron a la Mehará y Trajish Nisa. Ocurrió un milagro, Ibreleo Haruba Ve'einá de Maya. Les ocurrió un milagro y apareció al lado de la Mehará un árbol de Harub, de algarrobo, Ve'einá de Maya, y una fuente de agua. O sea, tenemos la tierra, que es lo que los va a recibir. ¿Bien? Tenemos el agua, que es lo que los va a mantener, o sea, va a haber un fluido de energía en ese lugar. Y tenemos un árbol que es el Harub. Este es un árbol simbólico porque indica eternidad. Bien, el árbol del Harub es un árbol que en otras
Agadot del Talmud está conectado con lo eterno. Por lo tanto, hay acá algo que se está fundando para que dure para siempre. O hay unas energías que fluyen, como el agua, dentro de la tierra para que duren eternamente. Entonces cuentan que ellos hacían dentro de la tierra. Beabu meshal gemenayu, ellos se sacaron la ropa. Beabu yad beat zavare behala, y se introducían hasta el cuello en la arena de aquella cueva. Kule Yoma, todo el día, Garci, todo el día estaban estudiando. Veidan Tsuluye, el momento que tenían que rezar, Lapshu, se vestían, Michsu Bematsulu, se ponían la ropa, decían tefilá, Beadar Meshal Geminayo, otra vez se sacaban la ropa y se introducían en la tierra. ¿Para qué? Para no estropear la ropa que habían traído. Itbu, se sentaron allí Trei Sarshane. Estuvieron en total en ese lugar Trei Sarshane, o sea, estuvieron allí 12 años. Trei Sarshane, Trei Sar 2 y 10 años, 12 años. Mientras duraba la que será la persecución, todo este tema. Ok, acá hay varios puntos de simbolismo que tenemos que analizar. Número uno, ya hablamos de la Mehará, el regreso al vientre de la tierra, que es el regreso al origen, la forma de fluir, lo que fluye a través del agua, el árbol que simboliza lo eterno, y el hecho de que ellos se hayan enterrado en la tierra indica que el ingreso a ese vientre, como a una especie de Matrix, fue total, completo. O sea, no quedaron en una especie de nirvana entre una cosa y la otra, sino que ingresaron por completo en ese yesod, en ese fundamento que es el yesod de la tierra. Cuando ellos tenían que elevarse al ruach, o sea, elevarse al tema de la tefilá, la tefilá es el ruach, es el elemento aire, entonces salían del elemento tierra, se revestían, revestirse quiere decir se preparaban anímicamente, intelectualmente para ingresar en el elemento aire, que es la tefilá. Y después volvían nuevamente a la tierra. Esta forma de aparecer dentro del elemento aire como una flor, como un semaj, como algo que florece y que se eleva de la tierra hacia el aire, es justamente lo que está aconteciendo en ellos en forma espiritual. O sea, dentro de Rabbi Shimon Bar Yochai y de su hijo, son los dos que están allí, están creciendo unas energías diferentes a las que ellos vivían antes. Cuando recién se escapan, ellos van a un Bet Midrash. Un Bet Midrash es un lugar shekol kulo ruach, todo él es espíritu. ¿Okay? O sea, están en una situación total y absolutamente del elemento aire. No hay conexión con otros elementos más que con el aire. ¿Okay? Traían también agua, o sea, había también allí agua, como dijimos, se traían un cántaro de agua y comían pan. Había una conexión dentro del aire con el resto de los elementos. La cueva va a significar algo muchísimo más real, porque va a significar introducirse dentro del elemento tierra para poder después florecer desde allí. Y al parecer esto no iba a ser posible hacerlo en el Bet Midrash. Además del tema de la persecución, o sea, el tema de la persecución es decir que el mundo que rodea al místico, el mundo que rodea al sabio, al maestro, es un mundo que siempre es oyen, hostil. En este caso, a través de una historia, nos están contando cómo un imperio trataba de perseguir a un rabino porque consideraban que era peligroso. Pero eso es algo que pasa constantemente con todas las individualidades místicas. El mundo que lo rodea, cercano o lejano, no lo entiende, no lo comprende.
no entiende qué significa esa necesidad de introspección, del silencio, de la meditación mística, de la conexión con niveles superiores. Y por lo tanto se transforma el mundo exterior en una persecución. Esto se puede remediar ingresando al Bet Midrash, o sea, ingresando al mundo del espíritu, pero entendió Rabbi Shimon que no es solo allí, se necesita algo mucho más concreto para poder ser mucho más elevado. Se necesita más tierra para poder ser espíritu. Y eso es lo que él hace allí en la Mehará, donde están un lapso de 12 años. Treisar Shane. Va Mehará, en la Mehará. Una vez, dice la Gemara, Ata Eliyahu, Bekam Apitha. Vino Eliyahu y se sentó a la puerta de la Mehará. Amar y dijo, Man lod ele bar Yochai. ¿Qué le dirá a bar Yochai de mit Keisar batil gezerte? Que murió el César y se anuló la gezerá. Okay, o sea, lo que quiso decir de que ya podían salir, ¿no? También la forma en que se enteran que la gezerá termina es en el nivel en que necesitan saberlo. No pudieron saberlo de otra forma más que de la forma en que está escrita aquí. Debido a que, como dijimos, es el mundo externo representado por el Imperio Romano el que es hostil al místico, a la persona que se dedica al pensamiento, a las conexiones que van más allá de lo material. Sabemos que aquel que está conectado con el misticismo de una forma tan profunda es una persona dafka bastante real, por eso está metido dentro de la tierra, no es como el mundo piensa. Y por lo tanto, el hecho de que ya ese mundo hostil, por lo menos en cierto sentido, se había alejado, lo había abandonado, ya no estaba preocupado de él, está informado también a través de una figura angelical, de una figura que proviene no del mundo vivo, sino que proviene del mundo de los cielos, que es Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí, como sabemos, es llevado al cielo, como está escrito en el Tanaj, y desde allí acompaña a Israel muchas veces, viniendo incluso y presentándose para acompañarnos realmente en nuestra vida también cotidiana. Entonces hay acá una forma de indicarle a Rabbi Shimon Bar Yochai que si bien el mundo no dejó de ser hostil, este punto, la que será, desaparece. Esto quiere decir que él ya puede salir porque va a tener una protección. La protección es precisamente Eliyahu. ¿Qué hacen entonces? Trae inmediatamente la Gemara. Nafku, salieron. Hasu inashe de kakeraje bezare. Amar Banijin Hayya Olam Beoskin Behayei Shan. En ese momento vieron personas que estaban trabajando la tierra. Y tanto Rabbi Shimon como Rabbi Elazar, su hijo, se enojaron, se disgustaron mucho por esto y dijeron: Benijin Hayya Olam, esta gente está dejando la vida del mundo, o sea, estudiar Torah, Beoskin Behayei Shan, están preocupándose de sembrar para tener alimento. Kol Makom Shenotine Ineigen Miyad Nisraf. Cada lugar donde ellos ponían la vista, entonces estas personas que estaban trabajando materialmente en la tierra eran quemados. Y Atzabat Kol Beambra, salió una voz del cielo que dijo a ellos, a los dos: Le ahriba olami atzaten, a destruir mi mundo, acaban de salir. Hizru le maaratjem, vuelvan nuevamente a la cueva. Hadur, volvieron a Azul Beiti Betrei Sarayarje. Volvieron y estuvieron sentados allí unos 12 meses durante un año. Este Sipur, cuando ellos salen de la Mehará, también es bastante complejo por varios motivos. ¿Okay? Primero, dijimos que el místico está conectado con la tierra y eso es lo que ellos hicieron durante todo este tiempo. Entonces, ¿por qué les costó tanto ver a las personas trabajando la tierra si ellos mismos estuvieron dentro de la tierra? ¿Entienden cuán importante es? Entonces, hay que entender dos cosas.
La persona que se dedica al pensamiento más elevado, ¿no? Al estudio de lo esotérico, de lo que es más profundo, no puede estar sin tener esa conexión con lo material, ¿no? Con lo material como pasó con ellos, la cueva, el vientre, el renacer. No es alguien que está en un nirvana eterno sin conectarse con el Olam Hazé. Sin embargo, hay personas que se dedican a vivir el Olam Hazé y no perciben que el Olam Hazé simplemente es una manifestación mística. No es la realidad que nosotros llamamos el mundo real, es precisamente la forma en que lo espiritual se manifiesta. Entonces, cuando una persona simplemente va, ara la tierra, produce alimentos, los comercializa y vuelve nuevamente a ararla, y no se da cuenta que eso es una manifestación de fuerzas internas que están manejando este mundo, entonces pierde la conexión incluso con este mundo, porque Pashut no está manifestándose él también como un ser místico, como un ser espiritual. Entonces, cuando ellos hacen que estas personas desaparezcan, no es porque los hayan matado, sino porque estas personas no estaban conectadas ni siquiera con este mundo, entonces como que no existían. A eso se refiere la Haggadah. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu decide que Rabbi Shimon y Rabbi Elazar deben volver nuevamente a la cueva porque Leachribet Olami Yatzaten, a destruir mi mundo, salieron. Ustedes tienen que saber, señores, maestros, que no todos han llegado a ese nivel espiritual que ustedes ya tienen. Y probablemente muchas personas que viven en este mundo no estén conectados bijlal con la necesidad de juntar la tierra con el aire, con el fuego, con el agua. No lo necesitan o no lo ven como necesario, siendo necesario, o piensan que no lo necesitan, ¿ok? Pero el mundo es así. Y si ustedes van a estar ahora enseñando lo contrario, y va a crearse una especie de nakshut, una especie de controversia entre ustedes y el mundo, vamos a volver otra vez a las Gezerot, otra vez tienen que ocultarse. Entonces, van a tener que ser un poco más cuidadosos. Van a volver nuevamente a la Mehará un año más, 12 meses más, y van a aprender a tener algo que se llama Ahavat Israel, o sea, a amar a cada uno y uno de Am Israel, no importando el nivel en que cada uno esté. Ese amor es el que va a llevar a que los demás se puedan elevar junto con ustedes desde la tierra, el agua, el fuego, el aire, y suban, Najón. Pero para eso necesitamos comenzar con tranquilidad, comenzar con amor. Y como está escrito, cuanto más Talmud Torah hay, más Ahavat Israel hay. La persona que más estudia Torah, más ama a Am Israel. Los grandes, grandes, grandes sabios son los que más han amado a Am Israel, a cada uno y uno de Am Israel. Por lo tanto, los mandó nuevamente a estudiar otro año más dentro de la Mehará. Y de esa forma adquirieron ambos, Rabbi Shimon y su hijo, un nivel muchísimo mayor, una entrega mucho más atzumatí, energética, inmensa, para poder relacionarse con Hashem y de esa manera hacer que todo suba junto con ellos a esos niveles espirituales mayores. Esto es, la Gemara continúa, ¿bien? Pero necesitaríamos para eso un Emshech, Bezrat Hashem. Sin embargo, es el tema de la Mehará, es ese, como dije, es la conexión que va a marcar el unir lo terrestre con las energías del agua que están presentes, las energías de la eternidad que están presentes en el árbol de Jarubim, el aire, que en las tefilot. Hay otro elemento que simplemente hasta el momento no hemos percibido, que es el fuego. Pero el fuego es el propio estudio, ¿no? Es el fuego del estudio, como aparece en otros Haggadot también, que los sabios cuando estudiaban les salía fuego de la cabeza para indicar lo mismo, ¿no? El elemento fuego presente allí. Y justamente dijimos que esto marca un antes y un después en la historia del espíritu. Nuestra tradición nos enseña que en esa cueva Rabbi Shimon Bar Yochai recibió el Zohar. Y lo contrario de lo que la gente podría pensar, de que el Zohar es un libro única y netamente místico y por lo tanto única y netamente espiritual, hay un error. Nace de la tierra.
está conectado con la tierra, obviamente con la tierra de Israel. Por lo tanto, este Lag BaOmer que se aproxima, en que vamos a recordar nuevamente el día de la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el día que él fallece, vamos nuevamente a conectarnos con sus ideas, con su enseñanza y con su revelación, la revelación de la Torá de la Kabbalah. Él es el que logra juntar la tierra de Israel, el agua de Israel, el fuego de Israel con el espíritu de Israel, con el aire de Israel. Rabbi Shimon Bar Yochai, Nimshachta Ashrecha. Shemen Sazón Mejabereja, decimos. Shemen Sazón Mejabereja. Eres aceite de alegría entre todos tus colegas. Sea su memoria bendita para siempre.